Hoy básicamente de lo que vamos a tratar, vamos a hablar acerca de uso de antibióticos en infección respiratoria. Eh, y principalmente lo que vamos a intentar abordar hoy es la utilidad de algunas pruebas a la cabecera del paciente para determinar el uso de antibióticos en el contexto de infección respiratoria aguda, sobre todo pues en el ámbito de atención ambulatoria y atención pues de primer cuidado. A manera de introducción, entonces vamos a trabajar dos temas. Uno, vamos a hablar acerca de infección respiratoria y dos, vamos a hablar acerca de un poco de estrategias de uso racional de antibióticos. Entonces, definitivamente la infección respiratoria es un motivo de consulta muy frecuente. Cuando hablamos de infección respiratoria, básicamente las dividimos en dos grandes grupos, las infecciones respiratorias altas y las infecciones respiratorias bajas, y la principal queja o el principal síntoma que relatan los pacientes en el contexto de infecciones respiratorias bajas es la tos. Hablando un poquito acerca de la tos, es un motivo de consulta muy común. No, en Estados Unidos representa entre 5 a 10 millones de consultas al año, que es más o menos el 5% de estos pacientes van a tener como diagnóstico una neumonía, lo que quiere decir que la gran mayoría de pacientes que se presentan con tos aguda en realidad no van a cursar con una neumonía, sino con un diagnóstico alternativo. Y el principal diagnóstico diferencial, que en realidad sí es mucho más frecuente que la neumonía, es la bronquitis aguda. ¿Y por qué es importante mencionar la bronquitis aguda? Porque es la primera causante de esos síntomas y adicionalmente de estos pacientes con bronquitis aguda, el 80% reciben antibióticos, pero esas bronquitis agudas, menos del 10% son bacterias y la gran mayoría de esas bacterianas en realidad son por bacterias atípicas que usualmente tienen pues una buena evolución incluso sin tratamiento antibiótico. Lo que quiere decir que este punto, las bronquitis agudas, es un gran causa de sobreuso de antibióticos de manera inapropiada, pues estos pacientes en la gran mayoría de los casos no tienen indicación para uso de antibióticos. Otros tipos de diagnósticos en infección respiratoria, sobre todo cuando hablamos de infección respiratoria alta y que tampoco requieren antibióticos en la mayoría de casos, son los pacientes que tengan diagnósticos de resfriado común, faringoamigdalitis, rhinosinusitis aguda, otitis media aguda, que la gran mayoría de estos cuadros también son por virus, que tampoco tendrían pues indicación de antibiótico. Cuando hablamos de hacer el diferencial entre neumonía adquirida en la comunidad y bronquitis aguda, pues definitivamente la bronquitis aguda es un diagnóstico mucho más común, se presenta en 36 de cada 1000 pacientes, pero incluso por encima de los 85 años puede llegar a ser tan común como 225 por cada 1000 pacientes por encima de los 85 años, lo que definitivamente pues es una entidad muy común. Usualmente, o lo que se piensa es que la fiebre es un indicativo de etiología bacteriana e indicación de antibióticos, pero lo que uno realmente ve en los estudios es que la bronquitis aguda, al igual que la neumonía, pueden causar fiebre. Tal vez uno piensa que el juicio clínico es muy bueno para determinar el uso de antibióticos y de hecho en muchos contextos se hace solo con juicio clínico por falta de accesibilidad pues a otras herramientas diagnósticas, pero cuando uno se pone a revisar los estudios, la sensibilidad no supera el 30% en la mayoría de ellos. Definitivamente los signos vitales tienen un valor predictivo negativo muy bueno para descartar neumonía. Si uno tiene signos vitales normales y un cuadro compatible con una neumonía, lo más probable es que eso no sea una neumonía, sino que sea una bronquitis aguda, pero tiene un valor predictivo positivo muy malo. Lo que quiere decir es que si yo tengo signos vitales alterados, pues en realidad eso no es indicativo de que tenga una neumonía ni confirma el diagnóstico. De ahí a que muchos de estos pacientes requieran estudios adicionales para uno poder determinar la utilidad del antibiótico en ese contexto, lo que limita la atención de estos pacientes en algunos centros donde no se cuenta con esto y puede retrasar la atención o incluso sobresaturar por los servicios de urgencias, como ya habíamos dicho, que era muy común este motivo de consulta. En cuanto a uso de antibióticos, vamos a trabajar básicamente estos tres puntos. Primero, es una prescripción muy común. La gran mayoría de las consultas, o por lo menos el medicamento más formulado en atención ambulatoria, son los antibióticos. Este es un dato de Estados Unidos, no encontré datos locales, pero más o menos el 13% de las consultas externas terminan en la prescripción de antibióticos en Estados Unidos, lo que definitivamente pues, lo hace un medicamento de uso muy común tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio. Adicionalmente, de esas prescripciones de antibióticos,
La gran mayoría son prescripciones inadecuadas. Uno encuentra en la literatura que más o menos el 50 al 60% de las prescripciones son inadecuadas, solo hablando de la indicación. Pero cuando uno revisa adicionalmente, no solo hablando de la indicación, sino hablando de otros puntos importantes en la prescripción adecuada de antibióticos, pues en realidad este número se puede elevar hasta un 70 a 80%. Lo que definitivamente quiere decir que la prescripción inadecuada de antibióticos es una realidad y es una cosa muy frecuente. Cuando hablamos de indicaciones inadecuadas para la prescripción de antibióticos, las principales causas de prescripción inadecuada son la infección respiratoria aguda y las infecciones urinarias. En cuanto a infección urinaria, pues la prescripción inadecuada más frecuente es en el contexto de bacteriuria sintomática. En infección respiratoria es en infección respiratoria alta, y en el contexto de infección respiratoria aguda baja cuando hablamos de bronquitis aguda. Efectos relacionados con la mala prescripción de antibióticos. Como sabemos, usar antibióticos pues, tiene factores de riesgo, puede llevar a consecuencias no solo transitorias, sino también permanentes. Y adicionalmente, pues hay un punto que muchas veces no cuantificamos en los estudios clínicos, y es el desarrollo de resistencia asociado con el uso de antibióticos. Si bien el uso inadecuado de antibióticos a nivel hospitalario no es la primera causa para el desarrollo de resistencia, sí es un factor muy importante y es un factor potencialmente intervenible de manera sencilla. De ahí que muchos estudios en la actualidad se enfoquen hacia impactar en esta mala prescripción de antibióticos. Este es un dato también de Estados Unidos. Más o menos 2 millones de infecciones por microorganismos multiresistentes se relacionan con 23.000 muertes al año, lo que definitivamente quiere decir que las infecciones por microorganismos multiresistentes no solo llevan un peor pronóstico, sino también tienen una carga de enfermedad muy alta. De ahí que sea lógico que uno busque impactar en reducir las infecciones por microorganismos drogoresistentes y en el desarrollo, pues, en la emergencia de la resistencia. Estas son algunas estrategias que se han planteado en la literatura para reducir el uso inadecuado de antibióticos. Las voy a mencionar muy por encima. Uno es información correcta en el momento correcto. Básicamente son estrategias enfocadas en la teoría del pensamiento. Esto es brindar información a los médicos que prescriben antibióticos en el momento de la prescripción de antibióticos, en el momento de su práctica. Entonces, por ejemplo, enviarles emails con información actualizada, o en la mañana cuando lleguen al consultorio tener un folleto acerca del uso apropiado de antibióticos, qué indicaciones. Entrenamiento en la comunicación. Esto también está demostrado por estudios que reduce la prescripción inadecuada de antibióticos, porque erróneamente uno tiene el pensamiento que el paciente que va a la consulta lo que quiere es que le prescriban un antibiótico para aliviar sus síntomas, pero lo que se ha visto en los estudios es que muchas veces es más importante escuchar al paciente sus quejas, escuchar por qué acude al consultorio y uno tomarse el tiempo de explicarle cuál es su condición clínica y qué puede mejorar su condición clínica, más que simplemente prescribir un antibiótico. Educación del paciente, esto no necesariamente dentro de los consultorios, sino que se puede hacer por fuera de los consultorios. Si tenemos pacientes más educados, pues probablemente van a entender más por qué no se prescriben los antibióticos o en qué contextos sí se prescriben los antibióticos, y adicionalmente van a entender que la fuente de la prescripción del antibiótico debe ser el médico y no un farmacéutico. Soporte de decisiones clínicas, esta es muy interesante, también han emergido varios estudios recientemente. Básicamente son estrategias en las que el médico, cuando está ingresando una prescripción al sistema, el mismo sistema lo retroalimenta acerca de la prescripción y las indicaciones correctas para la prescripción de ese antimicrobiano. Retraso en el inicio de antibióticos, eso también está probado. Muchas veces, si no tomamos la decisión de iniciar antibióticos rápidamente, sino que la retrasamos, observando la evolución del paciente, se puede tomar mejores decisiones. Entonces, esta también es una muy buena estrategia, sobre todo pues en el ámbito hospitalario o en algunos contextos ambulatorios, por ejemplo, la otitis media aguda, en donde la observación en la evolución de los síntomas le puede a uno ayudar a tomar esta decisión. Y finalmente, de lo que vamos a hablar hoy, que son pruebas a la cabecera del paciente. Esta es una meta planteada por la Organización Mundial de la Salud, que básicamente es reducir en un 50% las prescripciones inapropiadas de antibióticos para el 2050. En cuanto a pruebas a la cabecera del paciente, pues digamos que se han intentado investigar muchas, la PCR, procalcitonina, algunas imágenes a la cabecera del paciente, como es por ejemplo la ecografía de la cabecera del paciente, pero hoy me voy a enfocar básicamente en procalcitonina.
Entonces, procalcitonina ha tenido muchos estudios. Sin embargo, en la gran mayoría de ellos, o por lo menos uno lo que puede observar, es que hay mucha disparidad acerca de los resultados de esos estudios clínicos, básicamente por varias razones. Uno, las poblaciones que se han usado en los estudios son poblaciones muy heterogéneas. En un solo estudio incluyen pacientes tanto de atención ambulatoria, hospitalaria, como pacientes con infecciones graves, y definitivamente pues el desempeño de la procalcitonina en cada uno de estos escenarios uno pensaría que es diferente. De hecho, en cada uno de estos escenarios uno pensaría que tiene una utilidad potencial diferente. Teniendo en cuenta eso, pues uno no puede meter en el mismo saco todos estos pacientes. Dos, indicaciones heterogéneas. En los estudios se incluyen pacientes que de entrada uno ya sabe que no tienen indicación de antibiótico, o que de entrada, a pesar de que uno tenga una procalcitonina negativa, no va a dejar ese paciente sin antibiótico. Entonces incluyen pacientes en donde en realidad no existe la duda, y esto puede llevar también a resultados pues dispares, y a permanecer pues en la controversia acerca de la utilidad de la procalcitonina. Y finalmente, se ha probado en muchos desenlaces, o se ha intentado probar su utilidad en muchos desenlaces, principalmente pues en la reducción en los días de antibiótico, al igual que en utilidad para el diagnóstico de neumonía de exacerbaciones infecciosas. Sin embargo, eh, no es el desenlace del que vamos a hablar hoy, sino que vamos a hablar directamente en el porcentaje de prescripción de antibióticos en una consulta, que en realidad pocos estudios han intentado pues acercarse a ese desenlace. Y definitivamente en la población de la que vamos a hablar hoy no hay ningún otro RCT que haya abordado esa pregunta. Entonces por lo menos no encontré. Vamos a abordar el único RCT que intenta responder la utilidad de la procalcitonina para reducir las prescripciones de antibióticos en atención ambulatoria. Entonces, ese es el artículo que vamos a revisar hoy. Es un artículo del BMJ que salió más o menos hace 2 meses, y básicamente trata acerca de la utilidad de la procalcitonina y de la ecografía pulmonar como pruebas para reducir la prescripción inadecuada pues, de antibióticos a nivel ambulatorio. Este es el diseño del estudio. Es un ensayo clínico que se desarrolló como un ensayo de superioridad. Era un ensayo abierto. La aleatorización se hizo por clusters o por conglomerados, y básicamente lo que se aleatorizaban eran prácticas. Se aleatorizaban médicos a una u otra intervención. Era un estudio pragmático, y finalmente se aleatorizaron a los pacientes en estos 3 grupos que ya les voy a explicar en qué consistía cada uno. Un primer grupo que era el cuidado usual. Básicamente el médico determinaba el uso o no uso de antibióticos dependiendo de cómo siempre lo había hecho. De hecho, muchos de esos pacientes que uno pensaría que todo se determinó el uso de antibióticos basado pues en una radiografía y en una evaluación pues clínica más acuciosa con laboratorios adicionales, en realidad en todos los grupos el uso de radiografías no superaba el 30%, sobre todo porque estamos hablando de un ámbito de atención primaria. Entonces muchos de esos médicos pues en su consultorio no contaban con la posibilidad de hacer una radiografía. Un segundo grupo, que era un grupo que solo usaba los niveles de procalcitonina para determinar la prescripción de antibiótico, y un tercer grupo que adicionalmente a la procalcitonina tomaba en cuenta la ecografía pulmonar para así intentar refinar más la prescripción de antibióticos. Se incluyeron 60 prácticas en Suecia. Se aleatorizaron pues entre 2018 y 2020 a los diferentes grupos que le acabé de presentar. Se aleatorizaron un tamaño pues, de bloque en unos tamaños establecidos de 1 a 1 a 1. Y adicionalmente, pues dicen que usaron bloques de tamaño variable y que esto se generó por computadora. Para la selección se incluyeron todos los pacientes que tuvieron tos aguda de manera consecutiva, todos los que se presentaban en cada práctica clínica, y que adicionalmente cumplieran un criterio adicional para sospechar que el paciente tuviera una infección respiratoria baja. Tos en asocio con fiebre, tos en asocio con disnea, tos con taquipnea o tos con auscultación anormal. Se excluyeron pacientes que ya tuvieran alguna prescripción de antibiótico por cualquier otra causa, pacientes que ya tuvieran un diagnóstico de trabajo de sinusitis aguda o una enfermedad no infecciosa, porque ya sabemos que de entrada pues estos pacientes tenían menor probabilidad de recibir antibióticos. Se excluyeron pacientes que tuvieran exacerbación de la EPOC, pacientes con gestación conocida, con inmunodeficiencia,
o que de entrada ya tuvieron criterios de hospitalización, porque lo que querían mirar era solamente los pacientes que iban a ser estudiados, iban a ser tratados de manera ambulatoria. Estos son cada uno de los grupos, el algoritmo diagnóstico que usaba cada grupo. El grupo de la procalcitonina, entonces usaban una prueba a la cabecera del paciente. Si el nivel de procalcitonina era menor de 0.25, no se prescribía antibióticos. Si era mayor de 0.25, se prescribían antibióticos. Y en el grupo que usaba la combinación entre procalcitonina y ecografía, entonces primero se hacía una prueba de procalcitonina. Si era menor de 0.25, no se prescribía antibióticos. Si era mayor, esos iban a ecografía. Y en la ecografía no había infiltrados, no se prescribían antibióticos, y si en la ecografía encontraba infiltrados, se recomendaba la prescripción de antibióticos. Y el de cuidado usual, como le decían, como se hacía normalmente de acuerdo a las guías presentes en esa época. Listo. Esas eran las intervenciones. Básicamente eso es lo que usaron para medir procalcitonina. Esto es un aparatico sacado por Thermo Fisher recientemente. Es un método automatizado y básicamente es muy parecido a una glucometría. Requiere una cantidad pues, de sangre mínima. Se meten estos discos y esos discos son llevados pues, a este aparatico que hace la lectura de la prueba, y todo esto en menos de 5 minutos. Entonces era una prueba que tenían disponible rápidamente y que lo podían hacer en su mismo consultorio. La ecografía, en cuanto a ecografía, pues estos médicos eran entrenados solamente durante mediodía, no tenían conocimientos previos de ecografía pulmonar, y básicamente los entrenaban específicamente para reconocimiento de consolidaciones a nivel a nivel de la ecografía. ¿Qué desenlaces se tuvieron en cuenta? El desenlace principal fue reducción de prescripción de antibióticos a los 28 días, y esos datos eran recogidos básicamente por médicos o por personal que llamaba a los pacientes. Tenían una entrevista telefónica a los 7, 14 y 28 días, y se recogían pues los datos basales del paciente en el momento que consultaba por el médico. Entonces, los únicos datos que recogía el médico, que no era cegado a la intervención, eran los datos del primer día. Los otros datos eran recolectados por personas que eran cegados a la intervención. Y finalmente, pues los pacientes de manera independiente también debían llenar una encuesta diaria de síntomas. En cuanto a desenlace, entonces ya le dije, el primero fue prescripción de antibióticos a los 28 días, y los secundarios eran estos. Prescripción de antibióticos en el día 0, que es el día de la consulta; en el día 7, falla clínica, desenlace adverso grave, duración de la incapacidad, duración desde los síntomas y efectos adversos asociados a los antibióticos, que les voy a presentar específicamente algunos de estos desenlaces secundarios, no todos. Listo. La muestra que se habían planteado recoger eran de 600 participantes para lograr demostrar una diferencia desde 60, una diferencia de 15% para cada grupo. Es decir, una diferencia de 45% para el grupo solo de procalcitonina, y entre el grupo de procalcitonina más ecografía pulmonar, una diferencia del 30%, digo, una incidencia del 30%. Y los ajustes se hicieron por un modelo lineal generalizado mixto, que básicamente ajustaba por la atención, ajustaba por el centro de atención, es decir, por las prácticas propias del médico que no eran medibles. Este es el esquema de distribución de los pacientes. Esquema de distribución de los pacientes. Se aleatorizaron entonces 60 prácticas, 20 para cada grupo. De esas prácticas, pues, como uno puede ver que eso es uno de los problemas, pues, principalmente de los estudios por clusters, es que se recolectaron números diferentes de pacientes. Bueno, se hicieron screening, se consideraron elegible número diferente de pacientes, y en los grupos finales, pues, quedaron también dispares el número final de pacientes en cada grupo. Para el grupo de procalcitonina más ecografía se recolectaron finalmente 152 pacientes. Para el grupo solo de procalcitonina se recogieron 195 pacientes, y para el grupo de cuidado usual se recogieron 122 pacientes. Como podemos ver, no se recogieron los 200 esperados en cada grupo, y eso tiene que ver con que durante el desarrollo del estudio empezó la pandemia por COVID, y pues el estudio decidieron detenerlo.
Estas son las características basales de los pacientes incluidos en el estudio. Aquí podemos ver pues que en realidad están distribuidas de manera muy similar, pero sí hay algunas diferencias que nos preocupan a nivel pues de comorbilidades. Sobre todo, por ejemplo, habían más pacientes fumadores en el grupo de procalcitonina, habían más pacientes con EPOC y con asma en el grupo de procalcitonina comparado con los otros dos grupos, y habían más pacientes con síntomas que uno le podrían pues, sugerir que estuvieran cursando una exacerbación o que tuvieran indicación de antibióticos. Por ejemplo, la presencia de fiebre o el volumen de producción de esputo era mucho más grande en el grupo de procalcitonina. Listo. Y en cuanto a la clasificación de CRB, también había mayor proporción de pacientes con un CRB de 1 en el grupo de procalcitonina comparado con los otros dos grupos, que era principalmente pues un CRB de 0. Lo que uno puede llegar pues a la conclusión de eso es que los pacientes de procalcitonina de entrada tenían una mayor probabilidad de tener peores desenlaces clínicos y uno no le prescribía antibióticos. Estos son los resultados del estudio. Entonces, desenlace primario, que era la prescripción de antibióticos a los 28 días. Cuando comparaban el grupo de cuidado usual contra el grupo de procalcitonina, se podía observar una reducción absoluta del 26% con unos intervalos de confianza que iban del 41% hasta el 10%, lo que quiere decir pues que esto se movía en solo un lado y era una diferencia pues estadísticamente significativa. Y como esto es en números absolutos, pues una disminución de 1 de cada 4 de las prescripciones, pues parece ser muy llamativo. Cuando comparaban procalcitonina contra el sumado pues de la procalcitonina, con la ecografía, en realidad, pues no habían diferencias significativas, una reducción del 3%, pero los intervalos de confianza podían ir incluso a una reducción del 17%, o se podía aumentar la prescripción al 12%, lo que quiere decir que en realidad esta intervención de procalcitonina más la ecografía no le adiciona mucho en el impacto, pues en el desenlace. Aquí importante mencionar entonces que me voy a dirigir a los desenlaces secundarios solamente de la comparación del grupo usual contra el grupo de procalcitonina. Estas son una forma de graficar que me pareció muy chévere de la prescripción de antibióticos. Definitivamente, pues el primer día de prescripción de antibióticos había un impacto importante en el uso del esquema de procalcitonina. Una diferencia pues muy grande en la prescripción de antibióticos, que se acortaba algo durante el tiempo, pero probablemente estos pacientes a los que se les prescribió antibiótico después era porque persistían sintomáticos, que puede que en ese contexto pues uno sí sea más propenso a prescribir antibióticos. Y adicionalmente, un dato que me parece importante mencionarles es que solamente se usaba el esquema de prescripción de antibióticos basado en la procalcitonina en la primera consulta. Si el paciente tenía que reconsultar al médico nuevamente, este podía prescribir pues antibióticos bajo su esquema usual. Estos son el análisis que se hizo por protocolo y análisis que se hizo de sensibilidad, y básicamente pues lo que puede mostrar es que era muy parejito los desenlaces que se obtenían en cada uno de este tipo de análisis, lo que le da pues cierta validez adicional a los resultados. Estos son los desenlaces secundarios, falla clínica, comparación de grupo usual contra procalcitonina, no hay diferencias, 0.01. Desenlaces adversos a los 28 días, que en realidad se tuvo pues una proporción muy bajita de desenlaces adversos en ambos grupos, una diferencia entre 8 y 10%, 0.3%, no hay diferencias significativas. Cualquier efecto adverso asociado pues a la prescripción de antibióticos, en el grupo usual 31%, en el grupo de procalcitonina 21%, una diferencia del 10%. Y si bien no se logró demostrar diferencias, pues uno ve que sí hay una tendencia a la reducción de efectos adversos, pegó muy cerquita pues del punto de no efecto. Y finalmente, necesidad de reconsulta del día 1 al día 28, 27% y 27%. Lo que uno ve es que en esos desenlaces pues en realidad todo fue muy parejito, lo que está a favor de que uno podría emplear una estrategia que reduce bastante la prescripción inadecuada de antibióticos y que no tiene impacto en desenlaces pues, de seguridad.
Fortalezas del estudio, básicamente es un estudio por clúster y la gran ventaja de esos estudios es que uno evita que los pacientes se cambien de grupo, porque pues el único médico que veía a todos los pacientes de ese grupo usaba el mismo esquema y en ese punto de práctica no había ninguna otra forma de determinar la prescripción de antibióticos, entonces uno espera que estos pacientes no se cambiaran de grupo. El reclutamiento fue consecutivo, eso también es una fortaleza del estudio. Se excluyeron los pacientes sin indicación de antibiótico de entrada, que era un problema de algunos estudios pues, que intentaban evaluar la utilidad de la procalcitonina, metían en el mismo paquete todos estos pacientes. El desenlace fue a 28 días y no solamente en el día cero, lo que quiere decir pues que tiene un efecto que perdura en el tiempo y no solamente de la primera consulta, porque eventualmente todos los pacientes que no se les prescribió antibiótico podrían reconsultar y uno formularle antibióticos, en realidad no tendría sentido la intervención, pero ellos probaron que el impacto de la intervención se conserva por lo menos a 28 días. Debilidades, también la gran debilidad de los estudios de clúster es esta, una distribución asimétrica eh, de los grupos del estudio. Básicamente esto nos da pues disparidad a nivel del tamaño de la muestra de cada uno de esos grupos y también podría aumentar la disparidad acerca de las características. Sin embargo, uno esperaría que la disparidad de estas características fuera no predecible y que hubiera disparidad en los diferentes grupos, pero en realidad esta disparidad en las características puede jugar a favor en el análisis de los resultados, puesto que a pesar de que los pacientes en el grupo de procalcitonina pareciesen que tuvieran mayor probabilidad de recibir antibióticos, y no solo eso, de que si no los recibían iban a tener un peor pronóstico, en realidad en el estudio eso no se comprobó, lo que puede jugar pues a favor de las conclusiones. Dos, puede haber un sesgo de reclutamiento y finalmente, al ser un ensayo pragmático, uno esperaría que los médicos no se adhieran de manera adecuada al esquema planteado. Sin embargo, lo que se observó es que había una adherencia por encima del 90%, que es una adherencia pues, muy buena a los protocolos del estudio. Ahora vamos a hacer el análisis crítico del estudio basado pues, en la guía JAMA. Estas son el primer grupo de preguntas que son acerca del riesgo de sesgo, que se divide básicamente en tres preguntas. La primera pregunta es si los grupos de intervención y de control iniciaron con el mismo pronóstico, y para responder esto hay que responder tres preguntas. Primero, si se realizó asignación aleatoria, ya habíamos comentado, si se había realizado asignación aleatoria. Dos, si se ocultó la aleatorización y esta aleatorización no se ocultó, básicamente era muy difícil ocultar la autorización. Sin embargo, uno queda relativamente tranquilo sabiendo pues que se siguió el protocolo a pesar de que no se había ocultado la autorización. Y la otra pregunta es si los grupos de pacientes del estudio eran similares respecto a los factores pronósticos conocidos. Esto se mira en la tabla 1 y la respuesta sería no, ya que el grupo de procalcitonina pareciese que inició con un pronóstico peor, pero como ya habíamos dicho, esta debilidad podría antes ser una fortaleza en el momento de sacar pues conclusiones del estudio. Las siguientes dos preguntas que uno tiene que responder es primero si se mantuvo un equilibrio pronóstico durante todo el estudio, y para esto uno tendría que hablar si el estudio fue cegado, y pues lastimosamente ese estudio no fue cegado, solamente se cegó una parte de los implicados, que fue los que recolectaron los datos en la entrevista telefónica a los 7, 14 y 28 días. Y finalmente, si los grupos estaban pronósticamente equilibrados al finalizar el estudio, y para eso uno tiene que responder tres preguntas. La primera pregunta es si se realizó un seguimiento completo. Lastimosamente, pues con la llegada de la emergencia sanitaria asociada a la infección por SARS-CoV-2, pues ese estudio lo detuvieron de manera temprana. Dos, si los pacientes fueron analizados en el grupo que fueron aleatorizados, también más o menos, hubo muy buena adherencia, pero algunos pacientes pues terminaron prescribiéndose antibióticos por, eh, por determinaciones diferentes pues al grupo al que habían sido aleatorizados. Y finalmente, si se detuvo el ensayo antes, si este ensayo se detuvo antes, bueno, el seguimiento completo, se los respondí mal. En realidad sí, aquí hubo pérdidas en el seguimiento. Las pérdidas fueron muy poquitas, menos de 10 pacientes por cada grupo. Sin embargo, hubo pérdidas. Lo que quiere decir, pues, que el análisis de los datos
que básicamente se proponían hacer un análisis por intención a tratar, pues en realidad no se hizo por intención a tratar, sino que fue por una intención a tratar modificado. Sin embargo, hacen análisis por protocolo y hacen análisis de sensibilidad para ver si estas pérdidas hubiesen tenido un impacto pues importante en los resultados. Pareciese que no, pero uno siempre queda como con disgusto si hay algunas pérdidas del seguimiento. En cuanto a los resultados, ya se los presenté, básicamente una reducción de prescripción de antibióticos del 24% con el grupo de procalcitonina, que era estadísticamente significativo, sin muchas diferencias en los desenlaces de seguridad. Entonces, esto se responde de manera positiva. Y en cuanto a la aplicabilidad, la primera pregunta es si los pacientes del estudio son similares a los pacientes de mi práctica clínica, y probablemente si nos fuéramos al contexto de atención primaria o al contexto de atención ambulatoria, los pacientes sí sean muy similares a los que uno atiende en atención ambulatoria. Dos, si se consideraron todos los posibles desenlaces importantes para los pacientes. Probablemente no todos los desenlaces, pero sí desenlaces muy importantes para el paciente. Falla clínica, reconsulta, días de incapacidad. Entonces, esta lo respondí como positivo. Y finalmente, si los beneficios del tratamiento vale el potencial daño y costo. Y esa pregunta en realidad no podemos responder. Uno, porque no está disponible esta prueba en nuestro medio. Entonces hace pues más limitada. Y dos, en realidad no hay estudios de costo-efectividad para este tipo de intervención, ya que apenas se está investigando pues en una fase inicial. Esas son las conclusiones a las que yo llego después pues, de analizar el artículo. Primero, podría ser una intervención potencialmente benéfica, pero definitivamente requiere más estudios. Este estudio tiene algo de riesgo de sesgo, pero parece que ese riesgo de sesgo juega a favor de la conclusión a la que llegamos después de analizar el artículo. Una pregunta pues que uno siempre le queda es acerca de la accesibilidad de estas pruebas a la cabecera del paciente. Probablemente en nuestro medio se demore tiempo en estar accesible. Entonces, por ahora en nuestro medio no es muy aplicable este estudio, pero si eventualmente se prueba efectividad de este tipo de intervenciones, pues sería una motivación adicionalmente para incluir este tipo de pruebas en la atención de los pacientes. Estas son algunas propuestas de investigación, algunas fronteras que quedan después de analizar el artículo. Contar la historia de una manera diferente, por ejemplo, hacer un estudio de no inferioridad, pero con los desenlaces clínicos, que es más difícil demostrar esto, probablemente se requiera un tamaño de muestra más grande, pero este tipo de conclusiones pueden ser más útiles en la práctica clínica al momento de comparar estas dos intervenciones. Y finalmente, también uno le gustaría pues evaluar la utilidad sola del POCUS, sin necesidad pues de estos biomarcadores, que tal vez sí sea algo que está disponible en lugares pues más alejados y de una manera más costo efectiva comparada pues con esas pruebas de biomarcador. Y ese es el artículo que les traía para discutir hoy. No sé si de pronto comentarios o preguntas. Muy bien, Mateo. Felicitaciones, muy buen trabajo. Que yo quisiera ver, si quiere, pudiera compartir nuevamente o recuérdenos en números cómo fue el asunto de las pérdidas, porque en un estudio ambulatorio coincido plenamente con las sugerencias de Mateo. Sería muy bacano tener en mente un estudio que considere, porque pareciera relativamente sencillo reducir la prescripción de antibióticos en el paciente ambulatorio, pero la idea es si esa reducción de antibióticos tiene realmente un impacto en desenlaces clínicos. Entonces, muy útil sería no inferioridad a partir del desenlace de falla clínica o de necesidad de hospitalización, ¿no? Y lo otro muy interesante también sería tener, por lo menos, bueno, Mateo dice solamente con POCUS, pero acá no los tres grupos, solo POCUS, solo procalcitonina y solo el ojo del clínico, a ver cómo le va a cada una de esas alternativas que probablemente tengan diferencias exacto en la aplicabilidad. Pareciera ser más factible tener algún tipo de ultrasonido que tener esa prueba rápida de procalcitonina. Por lo menos en el ámbito hospitalario no es no es una prueba que esté muy fácilmente disponible. Entonces, ¿cómo es la cosa, hermanito? ¿Cuántos fueron los que se le
En el grupo de las dos combinaciones no se tuvo el desenlace en el 9%, en 9 pacientes. En el grupo de procalcitonina no se tuvo el desenlace en 17 pacientes y en el grupo de cuidado usual 8 pacientes. Siempre, siempre, siempre gente, ¿no? Qué lástima. Bueno, pero ni modo. Doctora Tencia, adelante. Y buenos días, ¿me escuchan? Muy bien. Sí, doc. Gracias, profe Fabián. Gracias, Mateo. Muy buen tema, un tema muy importante, muy pertinente para el momento en que vivimos. Y creo yo que la introducción fue genial. Eh, definitivamente, mm, el COVID cambió muchas de las prácticas que hacemos. ¿Quién se iba a imaginar que a una gripa le mandaríamos alguna vez una PCR, ¿cierto? Hace 5 años. Y ya ahora eso es como rutina en la práctica médica. Eh, pero también lo pone uno a pensar, digamos que la filosofía de todos estos artículos que intentan mm, definir si hay una adecuada prescripción de antibióticos basados en un biomarcador, un elemento microbiológico, y si hay impacto clínico, digamos lo que toda la filosofía va detrás de que seamos racionales con el uso de antibióticos. Y yo al respecto no quisiera imaginarme qué hubiera sucedido si no tuviéramos conocimiento del COVID a nivel mundial y a Colombia empezaran a llegar pacientes o empezáramos a tener casos de pacientes que tuvimos con tos, con disnea, con fiebre, algunos para la UCI, otros para mandarlos para la casa, y no tuviéramos un aislamiento microbiológico, es decir, no tuviéramos ni antígeno, no tuviéramos ni eh, PCR. Creo yo que las infecciones respiratorias y sobre todo las que hospitalizamos, de pronto saliéndome un poco del tema de la bronquitis aguda, las infecciones que hospitalizamos, muchas de ellas no tienen aislamiento microbiológico, sobre todo si son respiratorias y la infección es respiratoria, y es donde más el clínico y el ojo clínico se puede equivocar y es lo que conlleva mayor prescripción inadecuada de antibióticos. Y el problema es muy, muy complejo porque a pesar de lo sensible que pueden resultar estas pruebas basadas en métodos moleculares, hay definitivamente un microbioma que ya sabemos que existe en el pulmón y que no necesariamente es patógeno. Y eso dificulta aún más el problema. Mm, si nos subimos un poco de nota y no hablamos solo de la neumonía, sino que subimos a sepsis, en sepsis está claro que en la mayoría de series la infección pulmonar es la que aporta la gran carga de mortalidad en estos pacientes. Cuando el paciente tiene una sepsis de origen pulmonar, se comporta distinto si la sepsis es de origen urinario o otro foco. Y yo creo que es porque al no saber con qué estamos peleando, nos equivocamos al tratar. Por estos días, ya para como darle el paso a otros profesores, por estos días estamos asistiendo a consulta varios profesionales, inclusive eh, hijos nuestros y muchas personas con síntomas respiratorios, una disfonía, algo de inyección conjuntival. Muchos de nosotros nos hemos hecho la prueba PCR para COVID y ha salido negativo. Precisamente con alguna infectóloga pediátrica me comentó que tenían un pico de virus sincitial respiratorio en la ciudad actualmente. Y creo que el diagnóstico de las infecciones respiratorias debe virar a reconocer estos picos y evitar la prescripción inadecuada de antibióticos porque eh, es algo que sí impacta negativamente. Nosotros tenemos acá procalcitonina en San Vicente, pero se procesa y se manda, tengo entendido, a otro laboratorio. Debe hacerse mi PRES para este diagnóstico y el resultado llega una semanita de pronto tarde. No sé si alguien tenga datos locales más alentadores, pero eso hace que uno a veces, si la solicita, ya ha tomado decisiones clínicas con el paciente y pueden no aportar mucho finalmente. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, este problema de la prescripción de antibióticos es una de las situaciones más críticas que tenemos en la práctica médica, porque uno los médicos podemos cometer errores en dos contextos y aquí prescripción inadecuada de antibióticos
se lleva los dos. Puede haber un problema puntual de efectos adversos o de alteraciones específicas del paciente en quien prescribimos el antibiótico, pero también le estamos dando leña al fuego del ecosistema bacteriano y de la resistencia antimicrobiana. Probablemente uno de los factores que inciden más en la ocurrencia de la resistencia antimicrobiana es la prescripción inadecuada de antibióticos. Ese es un problema bien complejo de definir sobre todo en la práctica ambulatoria, que quizás es donde más se ve ese problema, y mucho más acá, que es bastante, en nuestro medio es bastante generosa, bastante flexible el asunto de la prescripción de antibióticos, porque no hay mucho control a partir de las formulaciones no médicas o de las formulaciones en animales. Entonces sí, el problema de los antibióticos inadecuados es uno de los errores más críticos que podemos cometer los médicos. Y en el ambiente hospitalario, si la procalcitonina, hace mucho rato la empezamos a investigar acá, yo creo que cuando la procalcitonina se implementó al principio, en un estudio muy viejo que trabajamos con algunos colegas acá, para ver su papel en el contexto del paciente en quien sospechábamos la sepsis. Después de eso, de ese estudio muy viejo, pues en el cual hicimos todos los acuerdos con el laboratorio y con el procesamiento, ya eso no se volvió a hacer, porque pues no se volvió a hacer acá mismo, porque es una prueba costosa, que no tiene mucha salida, no ha sido muy digamos, valorada por la comunidad médica, probablemente por esa dificultad de precio. Y efectivamente un resultado que se obtiene después de 3 días, pues no tendría ninguna utilidad desde el punto de vista, por lo menos, de la decisión inicial de antibióticos. Entonces no tiene mucho sentido pues desgastarnos en eso, en ese tipo de solicitudes de procalcitonina. Eventualmente, quizás donde más se ha evaluado es en el cuidado crítico, también puede ser útil para decidir el momento de la detención de los antibióticos, que es algo que hacemos muy estandarizado, a la semana, a los 10 días. Pero también en eso tendríamos que mirar, como muy bien lo dijo Mateo, el balance de costo-efectividad, ¿no? Entre la prescripción, el tiempo de prescripción del antibiótico y el costo potencial de esa prueba. Bueno, no, yo creo que no tenemos más preguntas por acá. Mateo, quisiera agregar algo. Muy buen trabajo, hermanito, lo felicito. De hecho, en cuanto a lo que hablamos del tiempo del resultado de la prueba, también me puse a revisar pues qué otras opciones hay en el mercado para la medición de procalcitonina. Interesantemente, también ya se están comercializando pruebas rápidas para la medición de procalcitonina, pruebas pues basadas en método de flujo lateral. Entonces, pensaría que eventualmente, si se logra probar que hay utilidad clínica, pues potencialmente tendríamos opciones para medirlas de forma fácil en contexto pues de urgencias o en contexto de tener que tomar decisiones rápidas. Primero, pienso que hay que determinar muy bien su utilidad pues en el contexto clínico, pero de probarse la utilidad, eh, potencialmente vamos a tener disponible pues pruebas de consecución rápida del resultado. De acuerdo, muy bien. Bueno, entonces, felicitaciones nuevamente a Mateo. Gracias a todos por su participación, al doctor Atencia por el aporte, y nos seguiremos viendo en las reuniones del departamento. Feliz semana.